Nos toca ver entonces neumotórax, pleuritis seca y derrame en pleural, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de lo que es la pleuritis seca. Bueno, se dice que la pleuritis sería la inflamación pleural y la causa más común, chicos, son las causas virales, las causas infecciosas. Muy común cuando se dan infecciones o coinfecciones por el virus ECO, Coxsackie, puede ser por otras bacterias también, pero más comúnmente llamado las causas virales, ¿sí? Entonces, la pleuritis en realidad se divide en tres, que es una pleuritis seca, una pleuritis semifibrinosa y una que es purulenta. En realidad, nosotros damos hincapié en la pleuritis seca porque la pleuritis semifibrinosa y la purulenta ya es una evolución al derrame pleural, es una evolución de esto. Entonces, nos enfocamos acá solo en la pleuritis seca. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tenés una inflamación en la pleura? A lo cual es de un proceso viral. Obviamente que la persona va a tener fiebre como manifestación, dolor de cuerpo, va a tener dolor en puntada de costado y se debe a qué? A la inflamación de los nervios intercostales, ¿sí? Por esto es un dolor típico de la neumonía, pero en este caso aparece en la pleuritis seca. Y lo más importante, no hay producción de tejido, de secreciones, entonces el paciente va a tener una tos seca, por esto se dice pleuritis seca. Puede tener también irradiación al hombro, puede tener dolor en el epigastrio, dolor que se irradia hacia la espalda de intensidad 3, 4, 5 en 10, disminuye la complacencia pulmonar, entonces el paciente va a estar taquicárdico, taquineico, respiración superficial, apical, y entonces el paciente va a tener una cierta dificultad respiratoria y entonces llega a disnea, llega a la cianosis, entonces es muy probable que en una pleuritis seca inicial, ¿sí? El pronóstico se mejora. Ahora una pleuritis seca evolucionada, bueno, ya el pronóstico ya un poco más complicado. Y obviamente que en la zona de la auscultación se va a auscultar un frote pleural. Esto es lo que tenemos que hablar de pleuritis seca, ¿sí? ¿Alguna duda? No, profe. No, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito del derrame pleural. Chicos, el derrame pleural es una Profe, manifestación... permiso. Sí, como no. Yo no entendí cómo se hace el diagnóstico de Bueno, la pleuritis. el diagnóstico de la pleuritis seca es clínico, ¿sí? Porque ¿qué es lo que vamos a ver en la placa? Solamente el engrosamiento de las hojas pleurales, de la hoja parietal y visceral de la pleura, ¿sí? No es un diagnóstico de certeza, pero la clínica es soberana. Entonces, el diagnóstico es clínico, el frote es pleural, todos los síntomas corroboran el diagnóstico. Obviamente que van a tener un contexto, ¿no es cierto? El paciente está con gripe, secreción nasal, con fiebre, dolor de cabeza, decaimiento general, entonces con esto se hace el diagnóstico. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, derrame pleural, chicos. Ustedes saben que hay una cantidad de líquido que es absorbido por la hoja pleural, por la pleura en realidad por día, ¿sí? Más o menos 200 mililitros de líquido es reabsorbido. Y queda aproximadamente entre 10 a 20 mililitros de líquido entre las hojas para permitir que no se colapse el deslizamiento entre una y otra, el frote entre una y otra. Cuando este acúmulo de líquido supera los 20 mililitros día, se dice que hay un derrame pleural. Entonces, si a ustedes les preguntan qué es un derrame pleural, es el acúmulo de líquido pleural superior a 20 mililitros día de líquido pleural. ¿Sí? ¿Cuál es la fisiopatología entonces del derrame pleural? Ojo, chicos, en los exámenes suelen confundir causa del derrame pleural con fisiopatología del derrame pleural y no es lo mismo, ¿sí? La causa es una cosa, la fisiopatología es otra. Vamos a ver acá en el dibujo. Hay un flujo sanguíneo y para que este flujo sanguíneo se mantenga dentro del capilar hay fuerzas. La presión hidrostática que lo empuja hacia afuera, la presión oncótica producida por las proteínas, principalmente por la albúmina, ¿sí? Fisiología, tercer año, es la que empuja todos los líquidos intersticiales hacia adentro. Entonces, así se mantiene el equilibrio entre los líquidos desde el intersticio hacia los vasos. Entonces, si hay poco líquido dentro de los vasos, obviamente la presión hidrostática disminuye,
la presión oncótica aumenta y entra el líquido en los vasos. Es la misma cosa al revés. Entonces, de ahí tenemos dos principios fisiopatológicos de por qué se produce un derrame pleural. Primero, que haya un aumento de la presión hidrostática del capilar. Imagínate que la presión hidrostática aumenta tanto que supera la oncótica y todo el líquido que está acá adentro extravasa hacia las hojas pleurales. Entonces producimos un derrame pleural de causa de aumento de presión hidrostática. Cuando hay una disminución de la presión oncótica capilar, también, plasmática, perdón. Ahora, piense lo siguiente. La presión oncótica, perdón, la pleura, ¿sí? Tiene vasos linfáticos. Y estos ductos linfáticos son los que después terminan en la vena acigus, vena cava y terminan en el corazón derecho. Piense lo siguiente, si hay una obstrucción del ducto linfático pleural, obviamente que no se va a poder absorber los líquidos. En este caso se va a acumular y va a generar un derrame pleural de causa obstructiva, por causa obstructiva del drenaje linfático. Doctor. Y obviamente enfermedad de la pleura. Si tengo un cáncer, por ejemplo, que comprime la pleura, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener una complicación, ¿sí? En este caso también se podría decir que era obstructivo. Para un segundito para explicar algo, chicos. Son 9:13, ¿sí? Traten de entrar al aula a las 9 de la mañana. A las 9 menos 10 que ya estén presentes para aprovechar, ¿sí? Fíjate que los que están llegando ahora ya perdieron un montón de cosas. Sigamos. Manifestación clínica. Esto ya lo vieron en semiología, ¿eh? Inspección, palpación, percusión y auscultación. En orden, en orden. Tenemos que ser criteriosos. ¿Cómo va a venir un paciente entonces con derrame pleural, chicos? Un derrame pleural, el paciente va a venir... Perdón, doctor. Sí. Una duda. Si la fisiopatología no es la causa, entonces si soy cuestionada sobre las causas, ¿cómo debo responder? Bueno, por ejemplo, por obstructiva. Ya vamos a hablar de las causas. ¿Sí? Ok, gracias. Pero vuelvo a la página. Mira el siguiente. Por ejemplo, imagínate que vos tenés un paciente masculino que va al gimnasio y que toma proteína en exceso. ¿Qué pasa acá? Yo aumento la cantidad de proteína, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es la causa? La ingesta de proteínas en exceso. ¿Y cuál es la fisiopatología? El aumento de la presión oncótica plasmática. ¿Está de acuerdo? Ok. Sí, comprendí. Gracias. Ahí vamos a llegar. Quédate tranquila. Bueno, entonces en la inspección el paciente va a tener tos, desasosiego, taquipnea, dolor pleurítico, dolor en puntada de costado y respiración superficial, más allá de otras cosas, ¿sabes? Va a depender de la causa. Puede tener fiebre, si el derrame pleural, por ejemplo, por neumonía, puede tener leucocitosis, o sea que todo esto lo van a ver en el laboratorio. Palpación. Las vibraciones vocales abolidas en la zona del derrame. Ustedes no van a escuchar nada, no hay intercambio gaseoso, no hay hematosis. En la percusión, el paciente lo que vamos a ver es una matidez en la zona. Si el paciente se acuesta, vamos a ver una matidez desplazable que cuando lo ponemos en decúbito lateral y obviamente que la columna es mate. ¿Quién puso acá matidez desplazable? Yo, doctor. Grondona, ¿tenés alguna duda? No, solamente me estaba hablando y no quería interrumpirle y la adelanté. Ok, muy bien. Y obviamente que la columna es mate, ¿sí? Distinto del neumotórax, que tiene la columna sonora, así como las neumonías, excepto que la neumonía esté complicada con derrame pleural. A la auscultación, chicos, murmullo vesicular abolido, porque obviamente las vibraciones vocales están abolidas, no se escucha nada en la zona. Por encima de la zona del derrame van a escuchar un soplo pleurítico también llamado egofonía o eneo, el soplo en cabra. ¿Se acuerdan? El que tiene duda puede ir al YouTube, que hay muchísimos videos de la egofonía y del soplo pleurítico para que tengan una idea. Porque una cosa que un profesor, un
un docente se lo diga, y otra cosa es que busquen la fuente como es. Bueno, ¿cómo se hace la metodología de estudio? Espirometría, placa de tórax, ecopleura y toracocentesis. Antes de hablar de los estudios, chicos, vamos a hablar un poquito de las causas. ¿Sí? ¿Qué les Profe. parece? Sí. Pregunta, consulta. ¿Decir metodología de estudio es lo mismo que decir diagnóstico o no? Diagnóstico o metodología de estudio. Perfecto, gracias. Sí, bien. Vamos a hablar un poquito de las causas. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que puede aumentar la presión hidrostática del capilar? Voy a elegir al azar, si no me dice nada. Aumento de volemia. ¿Cómo? Aumento de volemia. ¿En qué situación? Bueno. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. No te escuché. Insuficiencia renal. Bueno, la insuficiencia renal, ¿qué es lo que causa? Hay un déficit de la eliminación de la volemia y Sí. entonces se acumula líquido y hay aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Y disminución de quién? Albúmina. De la albúmina, exactamente. Entonces son dos, es mixto, ¿sí? ¿Por qué? Porque disminuye la hidrostática, aumenta la hidrostática, disminuye la osmótica por la liberación de albúmina. Por esto existe el síndrome nefrótico nefrítico que ustedes vieron cómo hacías, ¿sí? Y entonces genera este tipo de problemas. De hecho, es muy común que el paciente renal tenga derrame pleural. Otra cosa, me dijeron aumento de volemia. ¿En qué situación? Exceso de suero fisiológico y de hidratación en los hospitales. ¿Están de acuerdo? Estoy aumentando la presión hidrostática, le estoy poniendo líquido. ¿Estamos de acuerdo? ¿O Sí. no? Sí. Sí, sí. ¿En qué otras situaciones, por ejemplo, yo podría tener disminución de la presión oncótica? Si el paciente tiene un problema intestinal, celiaquía, intolerancia a la lactosa, a lo cual tiene mucha diarrea o un síndrome de intestino corto o un Crohn o una colitis ulcerosa, todo esto hace eliminar proteína, entonces disminuye la presión oncótica plasmática. ¿Ok? Bueno, ¿entendieron eso, no? Diferencia de la fisiopato con las causas. Doy asentado Sí, que doctor. sí. Bien. Bueno, la metodología de estudio o el diagnóstico... Profe, permiso. Sí. ¿El neumotórax puede ser que evolucione a un derrame pleural? El neumotórax, sí, puede haber hemoneumotórax, puede haber hidroneumotórax. La causa más común de estos son heridas cortantes, ¿sí? Por arma blanca o arma de fuego, o iatrogénica, ¿sí? Cuando vas a poner un tubo pleural y, bueno, y ahí lo pinchas de una manera equivocada, puede ser, ¿sí? O una cirugía, por ejemplo, torácica. Ok. Bueno, chicos, metodología de estudio, espirometría, placa de tórax, ecopleura y toracocentesis. Piensen lo siguiente. Sí, acá me está diciendo Raniel, profe, cirrosis, insuficiencia cardíaca, da pleuritis. ¿Pleuritis seca me decís, Raniel? No, profe, cualquiera preguntaba. ¿Ah? No, preguntaba cualquiera, tipo la pleuritis, derrame pleural, cualquiera. Ah, derrame pleural es una cosa, pleuritis es otra. Sí, puede, porque la cirrosis disminuye la producción de albúmina y la insuficiencia cardíaca disminuye la cantidad de volemia. ¿Ok? Bueno, la espirometría, chicos, no se reserva para los pacientes que tienen un derrame pleural en la fase aguda. Imagínate que vos estás internado con un derrame pleural y te vienen a hacer una espirometría. Obviamente que no se va a hacer, ¿sí? No es un estudio que lo haríamos a priori. Lo que sí, lo más común es la placa de tórax, la ecopleura. La ecopleura es un estudio que se hace para ver. Es una ecografía que se hace para ver dónde está ubicado el derrame, si es que el derrame es muy extenso o está tabicado quiere decir que está en parches, o si este derrame o la cantidad de líquido que tiene este derrame. O sea, la ecopleura puede más o menos designar la cantidad de líquido. Y la toracocentesis es la metodología de estudio que aporta tanto el tratamiento cuanto la metodología de estudio, o sea, diagnóstica y terapéutica. Vamos a hablar de cada uno de ellos, excepto la espirometría. Ven la placa, es una placa sacada de, exactamente, Grondona, una espirometría grabaría el dolor del paciente, más allá del dolor grabaría la dificultad respiratoria. Imagínate que el paciente no puede respirar
y al inspirar para hacer la fuerza necesaria para mover el pico flujo, el pico del aparato, el pirómetro, no va a poder, ¿sí? Entonces no se reserva mucho para ello. Bueno, miren acá esta placa, ¿sí? Como todavía no son expertos en placa, nosotros dibujamos para que vean. Es una placa sacada póstero anterior donde se ve el pulmón derecho ensanchado con desviación de la tráquea hacia su lado porque el derrame pleural está de qué lado, izquierdo. Acá se ve el botón aórtico y después se deja de ver la silueta cardíaca. ¿Por qué? Porque está todo tomado de líquido en la región circular. ¿Qué es lo que pasó acá? Lo que ustedes estudiaron en el cuarto año como llamado línea de Desmosot. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el líquido está empujando la base del pulmón hacia arriba, disminuyendo la cantidad de ingreso de aire en este pulmón. Como consecuencia de esto, agravando el caso clínico, el pulmón que está afectado desvía la tráquea hacia el lado opuesto y somete a que el pulmón contralateral trabaje más. Pero como está siendo comprimido, va a generar cierto grado de atelectasia también, ¿sí? Entonces, ojo, que en el libro está escrito, todo derrame pleural viene acompañado de cierto grado de atelectasia. Y si ustedes se fijan, los grandes vasos que también están acá, si esto sigue a un neumotórax a tensión, también va a ser comprimido. Y entonces el retorno venoso disminuye, el paciente va a tender a tener que hipotensión, mareo, sudoración, taquicardia, taquipnea y obviamente cianosis y muerte. Entonces, al tener un neumotórax hipertensivo, es decir, que no hay orificio de salida, perdón, derrame pleural, donde, perdón chicos, al tener un derrame pleural donde no hay drenaje, hay compresión, y entonces hay problemas en la hematosis. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Ahí otra vez para que vean la línea de Profe, Desmosot. permiso. Sí. ¿Puede volver una diapositiva, por favor? Sí. Ahí en esta imagen lo que estamos viendo es el corazón, ¿no? Acá, ¿usted puede ver la flecha o no? No. No, no se ve. Ah, bueno, porque yo estoy marcando con la fecha y no se me nota la flechita del mouse. No sé dónde acá buscar. No, chicos, no sé dónde ver la flecha, el cursor para que usted pueda acompañarme. Ya voy a aprender, ¿ah? ¿Pueden ver el botón aórtico? ¿Alguien? Sí, profe, se puede ver. Bueno. ¿Quién me preguntó? Yo. ¿Qué querías preguntar? En esta imagen, lo que está en círculo, estamos viendo el corazón, no un derrame. No, de ninguna No se puede manera. ver el derrame ahí, ¿no? No, lo que usted... A ver, ¿el pulmón qué color tiene? Blanco. Porque entra aire, entonces está radiolúcido, entra aire, no está radiopaco. Lo que vemos blanco es radiopaco. Lo que vemos negro es radiolúcido. Lo que está en blanco que tapa la silueta cardíaca es líquido, que tapa la silueta. Entonces, este es un derrame pleural. Dale, bueno, ¿Sí? ok. Lo mismo acá, ¿sí? Derrame pleural de base izquierda que llega hasta la mitad del pulmón izquierdo. Lo mismo acá en la figura 2, en la imagen 2, una línea de Desmosot invertida, la desviación de la tráquea hacia la derecha, ensanchamiento mediastinal, miren hasta dónde llega el corazón, ¿sí? Ya lo van a ver en imágenes cuando estudien todo esto, no se preocupen. Yo pongo acá para que ustedes empiecen a tener visión de lo que es. Miren esto, ahora ya son capaces de ver, ¿no? Sí. Pulmón derecho. Radio opacidad total en la base pulmonar derecha. Todavía no hay gran desviación de la tráquea, ¿sí? Igual la placa no está bien hecha porque está cortada, pero ahora para que ustedes vean la imagen. Mira lo mismo, ahora vamos a ver una imagen de la placa. Todavía sigue entrando gente. Placa de tórax a la derecha de la pantalla y la tomografía, imagínense que le hicieron un corte transversal en el paciente, en la zona pulmonar, y el propio tomógrafo
deleta el pulmón y me queda solo el mediastino. Entonces ahí puedo ver hasta dónde llega el líquido pleural, ¿sí? Entonces es una imagen tomográfica, ¿sí? Pulmonar, mediastinal, que se ve en la tomografía. ¿Quién me preguntó sobre el escodismo? Sí, estaría sobre el derrame. ¿Cómo, doctor? Sí, el escodismo está sobre el derrame. ¿Sí? Sobre la línea de Desmosón, ahí está. Bueno, chicos, esta es una imagen tomográfica, pero distinta a esta que vimos anteriormente, que se sacó el pulmón izquierdo. Acá lo dejamos, pero dejamos el derecho. ¿Para qué? Porque es una ventana pulmonar. Entonces es decir que voy a ver parte de los pulmones, el derrame pleural, sí, que está todo acá abajo del pulmón, y el pulmón izquierdo que está totalmente sano. Este es el bronquio fuente. La figura A, que está ahí, muestra la complacencia del pulmón disminuida. La figura B muestra el derrame. Otra vez, ¿son capaces de ver dónde está el derrame? ¿Alguien? Sí. En el ¿Puede ser pulmón en la derecho. base, doctor? Pulmón ¿Cómo? derecho. Pulmón derecho. Uno dice pulmón derecho. ¿Qué más? Sí. ¿Todos derechos? Chicos, Sí. ¿están vivos? Parece que están los dos, ¿no? No, Profe, pues, un poquito. ¿Podría decir que está ultrapasando Los un poquito dos. a la izquierda? ¿Quién Sí. dijo? La chica. Yo, Amanda, ¿Qué dijiste? que está alcanzando el pulmón izquierdo también. Bueno, muy bien. Presten atención. El derrame pleural más, o sea, enorme es del lado derecho. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Ahora, ven que pasa la columna, por esto la columna es mate, y llega al lado derecho, izquierdo, perdón. Poca cantidad, pero llega. ¿Se dan cuenta? Entonces, este es un derrame pleural bilateral, ¿ok? Necesito que ustedes me digan algo cuando les pregunto. Sí, profe. Sí, profe. Aparte, sí, Ok, porque ok. si no yo me duermo acá, chicos. Es sábado 10 de la mañana. ¿Ok? Bueno, presten atención. ¿Qué ventana tomográfica es esta? ¿Pulmonar o mediastinal? Mediastinal. Bien, excelente. Vamos a ver la próxima. Esta es la ecopleura. Chicos, no vamos a romper mucho las bolas con ustedes con la ecografía. Sí, por esto van a tener la cátedra de imágenes que les van a atornillar bien. Pero miren y presten mucha atención que la imagen acá abajo es el pulmón, ¿sí? Después les van a explicar por qué el pulmón queda abajo, la imagen era invertida, no invertida, etc. Esta es la pared torácica, entonces el transductor es apoyado en la pared torácica, ve el pulmón que está abajo, porque es la última imagen que aparece. Este es el músculo diafragma, este es el vaso, entonces estamos hablando del pulmón izquierdo, ¿correcto? Y todo esto entre la pared y el diafragma, esto es líquido. ¿Veo dónde está escrito DP? Todo líquido, derrame pleural. Igual con la tomografía ya estaría, ¿no? La Sí, ecografía. obviamente, pero cuando ustedes tienen que planificar o no tienen experiencia para hacer una toracocentesis, ¿qué haces? Toracocentesis guiada por tomografía o por ecografía, ¿sí? Pero tiene que tener siempre un as bajo la manga. Supongamos que vos estás en un hospital donde no hay tomógrafo 24 horas. Te parece un derrame pleural masivo. Vos no tenés experiencia. Lo único que tenés es un ecógrafo. ¿Qué vas a hacer? Una toracocentesis guiada por ecografía. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta que hay estudios que son específicos, pero que si no lo tenemos disponibles, bueno, vamos por otro. ¿Ok? Sí, profe. Listo. Ok. Acá lo mismo, sea la pleura, el pulmón, el líquido, entre el pulmón y la pleura, un pequeño derrame pleural. Bueno, ¿cómo se hace entonces el otro diagnóstico? En realidad es un estudio que... Perdón, chicos, dame un segundito. Acá estoy. Entonces, otro estudio que se hace que sirve como metodología diagnóstica y terapéutica es la toracocentesis. Es terapéutica porque si el paciente se está ahogando en líquido y usted pincha en el pulmón y le sacan gran cantidad de líquido le está dando la posibilidad de que vuelva a tener complacencia de la estancia. Entonces el paciente vuelve a respirar.
Ahora, si la toracocentesis sirve para diagnóstico, estamos hablando de que hay que extraer líquido y enviárselo a bacteriológico. Al bacteriológico implica pedirle cultivo para gérmenes comunes. Anoten eso, gérmenes comunes. Y bacilo alcohol resistentes, BAR. El BAR significa que hay que buscar que una de las causas del derrame pleural es la tuberculosis. Profe, si es muy pequeño el derrame, ¿se trata solo con fármacos, sin punción? Depende de la causa, ¿sí? Okay. Ahora, si el derrame es muy pequeño, se trata de no punzar. ¿El tema cuál es? Hay derrames que se reabsorben solos, hay otros que no. Y si esto sigue creciendo, la causa más probable es que sea tumoral. En este caso hay que punzarlo, ¿sí? ¿Puede repetir lo del laboratorio bacteriológico, por favor? Se manda el estudio a citológico. El citológico para ver si no tiene células cancerosas, de linfoma, etc. Se manda a bacteriológico. El bacteriológico implica mandar para gérmenes comunes y BAR, o sea, B-A-A-R. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Una consulta. ¿Sería más, la práctica sería más terapéutica si hay mucho derrame y para saber la causa del microorganismo? Exactamente. Por eso más que como un diagnóstico como tomografía, digamos. Sería como terapéutico en su mayor parte y después de diagnóstico para saber la causa específica. Sí, ¿no? supongamos que vos tenés un paciente que hiciste una tomografía y que tiene un derrame pleural. Bueno, sí. Vos viste que hay un derrame pleural. ¿Vos sabés la causa? Te pregunto. Hola. Perdón, porque apagué. No entendí, perdón. Vos tenés una tomografía con derrame pleural. Sí. ¿Qué causa tiene este derrame pleural? ¿Lo sabés? No, todavía no. Entonces, hacer la toracocentesis sí o sí. Entonces, en este caso, la toracocentesis te sirvió ¿para qué? Diagnóstica. Ok. Ahora, supongamos que este mismo paciente viene con mucho líquido, en la primera vez hiciste la tomografía y tampoco tiene diagnóstico, pero está con disnea, tiene falta de aire, está sintomático. A la par, que va a ser diagnóstico, lo vas a punzar, vas a sacar líquido, va a ser ¿qué? Terapéutico. Claro. Vas a ayudar, ¿sí? Sí, ok. Muy Gracias. bien. Bueno, chicos, además de mandarlo al citológico y al bacteriológico, lo vamos a mandar al anatomopatología, ¿sí? Y le vamos a mandar al físico-químico. Al físico-químico les va a dar la idea de saber si el derrame pleural es exudativo o transudativo, que esto lo vieron en el cuarto año cuando estudiaron derrame pleural, los criterios de Light. Entonces, este algoritmo acá viene para ayudarnos a terminar de cerrar la idea. Entonces, ustedes tienen un paciente, a lo cual clínicamente ustedes tienen una sospecha de derrame pleural porque la semiología les muestra eso, le hacen la historia clínica, la evolución física, y le piden una placa de tórax, ven el derrame. Este es de Estados Unidos, entonces lo más probable es que allá por la economía que tienen, por el avance metodológico que tienen, hagan toracocentesis guiada por ecografía todos. Acá a la ciega, con la semiología es súper plausible de hacérselo. Si yo hago todos los días no tengo ningún problema. Sí, obviamente que manos un poco más experientes, ¿no? Ustedes que van a empezar, por ahí van con una persona que te enseñe, que te guíen, entonces no hay ningún problema. Y no se preocupen, ¿no? Porque siempre va a haber una persona que te va a ayudar. Entonces, en la toracocentesis que hicieron, van a ver el aspecto, que ya vamos a ver en los criterios de Light, y ahí van a ver si es exudado o transudado. Ya vamos a ver las causas. Entonces, los criterios de Light, las más comunes son los transudados y los exudados. ¿Y qué tiene como causa, en este caso, cuando hay un derrame pleural de causa transudado? Primero, ¿qué es? Los transudados, tengan en cuenta que la fisiopatología es inminente por aumento de la presión hidrostática de la pleura, ¿sí? O por disminución oncótica plasmática, esto siempre. Entonces es por presión en la fisiopatología. Y las causas más comunes, por ejemplo, un 25% de los tromboembolismos pulmonares pueden producir esto,
una hipertensión portal, un síndrome de Meigs, una insuficiencia hepática, una enfermedad perdedora de proteínas. Los chicos de África, por ejemplo, que sufren de desnutrición, que tienen la enfermedad llamada Kwashiorkor, también síndrome nefrótico, como ya hablaron ustedes antes, paciente con insuficiencia cardíaca, todo esto puede producir derrame pleural de tipo transudado. Y los exudados, en general, es por la enfermedad de la propia pleura o por la obstrucción del drenaje linfático. Y ahí estamos hablando de los tumores o de los derrames pleurales del tipo quiloso, ¿sí? Que es por grasa. Entonces, ¿cuáles son las causas? Chicos, las causas del exudado, así, pero primer nivel de causa es la neumonía y los TEP y la tuberculosis, ¿sí? No se olviden, neumonía en primer lugar, infecciosa. Los tromboembolismos, un 75% de los TEP producen derrame pleural exudativo y la tuberculosis es la tercera causa. Después hay un montón de otras causas que causan inflamaciones como la artritis, lupus, la pancreatitis, la abestosis, que es por inflamación del parénquima y de la pleura por exceso laboral con asbestos, una fístula esofágica, una perforación esofágica donde haya el paso de gram negativos hacia el espacio pleural, abscesos, ¿sí? Todo y tumor, obviamente. Ahí está. Saco el líquido y veo. Acá lo que me interesa, chicos, es que vean la glucosa, la proteína y la LDH y la división entre la proteína del líquido y la LDH del líquido. La LDH en un líquido transudado es menor a 200 porque el líquido es claro y en el exudado el líquido es mayor, la LDH es mayor a 200. Pienso lo siguiente, si en el exudado la causa más común son neumonías y son infecciosas, las neumonías, las bacterias, consumen glucosa. Por esto es que la glucosa es menor a 60. ¿Sí? Al consumir glucosa y terminar con la reserva, en tercer año nosotros vimos que la fuente de glucosa, cuando se termina, realiza una producción de ¿qué? De LDH, ¿no? De lactato, por falta de sustrato. Entonces, al activar las enzimas del ciclo de Krebs de una manera covalente y adaptativa en este caso, lo que van a hacer es producir aumento de LDH por respiración anaerobia. Consume la glucosa y obviamente que la densidad aumenta. Ahora, segundo paso, la albúmina en el transudado tiene que ser menor a 3,1, ya en el exudado mayor a 3,1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primera cosa, ver la relación entre proteínas del líquido y proteínas del suero. Si este valor es menor a 0,5 o 50% de las proteínas del líquido y del suero, entonces estoy diciendo que tengo un líquido que es transudado. Y si este valor es mayor a 50%, me implica decir que tengo un derrame exudado. Si la relación de la LDH del líquido con la del suero es menor a 0,60 o 0,6 o 60%, es decir que tengo un transudado. Y si si la LDH del líquido y la relación con la LDH del suero es mayor a 0,60 o 60%, quiere decir que estoy frente a un exudado. ¿Se entendió? Porque estas preguntas que entran siempre, ¿ah? Sí. Bien. Entonces el derrame, vamos a hablar de otra causa de derrame, el derrame pleural, que es tumoral. Chicos, el tumor puede ser primario de la pleura o puede ser por vía hematógena o linfática de otro órgano. Los más comunes pueden ser de mama, de pulmón, de estómago, de ovarios, de intestino, donde ustedes quieran, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a pasar con los tumores? La causa más probable, o del propio pulmón, ¿sí? Y entonces lo que va a pasar es que van a obstruir los ductos linfáticos. Esto es lo que va a pasar. Obviamente, chicos, que si ustedes en la primera vez no tienen un diagnóstico por la toracocentesis, se van a manejar también por la cantidad de líquido que se junte entre una toracocentesis y otra. ¿Por qué? Porque si es de causa tumoral, lo más probable es que el líquido se junte mucho más rápido entre una toracocentesis y otra.
porque habla de que hay una obstrucción grande donde el líquido no se puede absorber, se forma y se junta el líquido cada vez más rápido. Es una manera indirecta de ver si hay, de sospechar de un tumor. Y obviamente que ustedes hacen el criterio de Light, es un tipo exudativo. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que se mandaba el estudio bacteriológico, citológico y anatomía patológica? Bueno, acá, anatomía patológica va a informar células cancerosas en el licto pleural, ¿sí? O sea, citológico, anatomopatológico. Y van a hacerla, una vez que tengan esto, o, por ejemplo, si no se pudo hacer la toracocentesis, no aparecieron células en el estudio citológico y anatomopatológico, pero ustedes siguen pensando en tumor, pueden pedir una toracotomía o una toracoscopía, ¿sí? Ya vamos a hablar de estos dos también. Acá son los tumores que yo les hablé. Bueno, miren esta imagen, es una tomografía ventana mediastinal. ¿Qué ven? Se ve del lado derecho, ¿no? Sí, hay una imagen hiperdensa, ¿sí? No sé si tuvieron la clase de imágenes, pero en rayos hablamos de radio opaco, radio lúcido. En tomografía hablamos de hiperdensa y hipodensa. Acá es una imagen hiperdensa que se comunica con la pleura y toma hasta la mitad de la ventana mediastinal del pulmón derecho. Excelente. ¿Qué les parece? Le voy a pedir al cirujano que me haga una toracotomía, le voy a abrir todo el tórax para sacar este pulmón, o le voy a hacer una toracoscopía. Toracoscopía. ¿Quién dijo? Y dijo muy bajito. Yo, Grandona, toracoscopía, creo. ¿Por qué? Y porque me parece que sería exponer un montón, no sé. Si miren lo siguiente, el tumor se conecta con la pleura y justo con la pared torácica interna. ¿Es necesario invadirlo tanto? ¿No le puede generar un neumotórax si punza? Bueno, puede existir complicaciones del estudio, pero en este caso es más plausible hacer la toracoscopía que la toracotomía, porque el tumor está accesible percutáneo. Acá si ustedes ven por la pared torácica, lo alcanzan y le sacan biopsia para saber la estirpe del tumor. ¿Ok? Entonces, una de las indicaciones de toracoscopía, ¿cuál es? Accesibilidad del tumor a la pared torácica, contiguidad. Bueno, miren esta otra imagen, es una tomografía de pulmón, ventana pulmonar, donde que se ve varios tumores, ¿no? Sí, del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Entonces también es muy cerca de la pared torácica. ¿Esto se puede hacer con qué? Con la toracoscopía. Sí. ¿Sí? Acá está la toracoscopía. Van a ver que el paciente va al quirófano, obviamente que toda la técnica se le pone, a veces se puede hacer con vía endoscópica, a veces no, pero bueno, la manera más común es vía endoscópica. Esto es la manera, este es el toracoscopio, se pone en 3 lugares y se accede al lugar del tumor, se le sacan biopsia, el paciente está anestesiado y listo, se terminó el problema. ¿Sí? Fácil, rápida recuperación, poco invasivo, pero menos que la toracotomía. Toracotomía, reservado para pacientes que no se alcanza el tumor. El tumor permiso. Sí. La toracoscopía sería un método diagnóstico o... Es un método diagnóstico y si el tumor es pequeño, lo saca entero, también puede ser tratamiento. Ok, gracias. La toracotomía es muy invasiva, quirófano, días y días de recuperación. Además, el paciente queda con un drenaje para evitar el acúmulo de líquido y formar más derrame. No nos vamos a detener mucho en las técnicas quirúrgicas. Sépanlo que hay técnicas quirúrgicas para el tratamiento, porque ustedes lo van a tener en cirugía cuando lo vean. El tratamiento, entonces, los pacientes con muy mal pronóstico, chicos, se hace la toracocentesis evacuatoria programada. ¿Qué quiere decir esto? Usted ve que el paciente ya no tiene un buen pronóstico, se va a morir igual, entonces les ofreces un tratamiento paliativo. Es decir, señor, cada semana usted venga a la clínica, te voy a hacer una punción para sacarte el líquido, evacuar el líquido y darte un poco más de calidad de vida.
Ahora, si el paciente tiene un poquito mejor las condiciones, ustedes lo que pueden hacer es, vía quirúrgica endoscópica, hacer un sellamiento pleural, o sea, le pones un tubo pleural, en este tubo le pones un talco o una tetraciclina, por toracoscopía, por supuesto, y le haces una pleurodesis. El talco va a servir como un agente que se va a hacer con que se pegue las hojas visceral y parietal, entonces evite el acúmulo de líquido por ahí, ¿sí? Acá me pregunta Raniel, en casos de mal pronóstico, ¿cuál serían, por ejemplo? Por ejemplo, un tumor de pulmón con metástasis a pleura grado 4. Ustedes vieron cómo así es la estadificación de los tumores. Entonces vos decís que tienes un tumor TMN, estadio 4, tiene ganglios tomados, tiene metástasis hepática, metástasis cerebral. ¿Qué le va a hacer? Nada, ¿sí? Pero nada implica no dejarlo al azar, o sea, no tiene cura, tiene paliativo, y paliativo sería las evacuaciones programadas. ¿Se entendió? Perfecto, sí. Muy bien. Bueno. Profe, permiso. Sí. Entre los métodos diagnósticos invasivos, siempre elegimos la toracentesis, ¿no? Y sí, que es lo que ustedes como médicos generales tienen que hacer. Como médicos, ustedes no son cirujanos, no van a hacer una toracoscopía, una toracotomía. En todo caso, si ustedes en la toracentesis no pudieron rescatar células que usted piensa que es tumoral, le llamas al neumonólogo o al cirujano de tórax y que le haga la punción. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, chicos, otras causas de derrame pleural. Tumores pleurales, ya hablamos, la causa más común, muy maligno y de muy mal pronóstico es el mesotelioma, la característica principal que es un tumor muy infiltrativo, que genera un tipo exudado, hemorrágico, de tipo viscoso, que van a confundir con infeccioso, ¿sí? El diagnóstico, por supuesto, es por toracoscopía, porque es tumor pleural, tiene que sacar biopsia, y el pronóstico es muy malo. El tratamiento, como dije a ustedes, es paliativo. Y hay otro tumor de pleura, que es el tumor solitario, que es más benigno, de crecimiento lento, el tratamiento, el hallazgo es radiológico o tomográfico, y el tratamiento es resección quirúrgica, el paciente anda muy bien. Este tiene mejor pronóstico. Empiema, la diferencia entre el derrame pleural y el empiema es que en los criterios de Light el pH es mucho más ácido, que llega a ser menor a 7,15, y hay mucha descendencia o disminución de la glucosa. Entonces, si usted ve un pH menor a 7,15 con una glucosa muy baja, están frente a un empiema. Obviamente que el paciente va a tener fiebre, va a tener escalofrío, va a tener toda la clínica de derrame pleural más complicada con el empiema, que generalmente es de causa de invasión bacteriana o micótica. Hay otras causas también, pero estas son las dos causas principales. Y obviamente se puede complicar con sepsis si no tratada. ¿Por qué? Por diseminación vía hematolinfática. El líquido tiene características purulentas, amarillentas, verdosas, es fétidas cuando se lo sacan, ¿sí? Profe, perdón. Sí. El pH en el empiema es ácido, ¿no? Es ácido, es ácido. La glucosa no escuché, perdón. Menor o mucho más baja que 40. Dale, gracias. Las causas del derrame pleural, no se olviden nunca, el empiema es un derrame pleural exudativo con pH más ácido, entonces es empiema, porque es exudado, pero se transforma en empiema. Las causas más comunes es neumonías, procedimientos quirúrgicos con mala asepsia, entonces quedan bacterias ahí adentro. Las propias colocaciones de tubo torácicos o la toracentesis, nosotros tenemos que pasar Perminox y no se lo hacen bien la limpieza, entonces podemos llevar bichos o agentes etiológicos de la piel hacia adentro. O si el paciente está con una sepsis, por ejemplo, por otra causa, y las bacterias llegan a los pulmones y se instalan ahí, puede generar un trauma. ¿Por qué? Porque entran bacterias de afuera hacia adentro. Perforación esofágica, ¿por qué? Porque entran gérmenes gram negativos del tracto digestivo hacia el pulmón.
una infección subdiafragmática o un neumotórax espontáneo. Acá puse que las causas infecciosas, los gérmenes más comunes, ¿sí? Van de la mano, encabezando las causas infecciosas, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus meticilino resistente, el neumococo, el streptococo y la Klebsiella y el bacilo de Koch. Perdón, chicos, que acá se me corrió los números, ¿ah? Después están otras bacterias, nocardia, amebas, histoplasmosis, aspergilosis, legionela. Estos hongos pueden producir cierta cantidad de exudado y de empiema, pero más en pacientes inmunodeprimidos. Entonces acá estamos para que usted vea la diferencia en un cuadrito entre el derrame pleural exudativo y el empiema, ¿sí? Miren la diferencia del pH, de leucocitos, de LDH. La LDH sube mucho en el empiema porque hay una producción enorme de lactato por el exceso de trabajo de las bacterias. El cultivo va a ser positivo y la glucosa menor a 40. Importantísimo, chicos, el derrame, el empiema no se cura solo con antibióticos. Este es un tratamiento quirúrgico que va de la mano con los antibióticos. El tratamiento de certeza es quirúrgico. Siendo un tratamiento quirúrgico, se coloca un tubo pleural que lo coloca el cirujano torácico y lo van controlando ¿con qué? Con registros tomográficos. Cuando más o menos dejan de drenar menos que 20 mililitros por día, que es la causa de derrame pleural, es más que 20, ¿no es cierto? Nosotros hablamos. Cuando dejan de drenar más que 20 mililitros por día, entonces se sacan el tubo. ¿Cuál es el tema acá? Porque en muchos lugares tuvieron problemas con el empiema por seguir la ruta de que se curan solos. A veces se puede curar solo si el empiema es muy poquito, entonces el cuerpo lo puede curar. Ahora, ¿va a curar a expensas de qué? De una reorganización ad intrium, pero va a producir adherencias, va a producir fibrosis, que a la par de esto va a disminuir la expansión pulmonar de esta zona. Entonces no es mucho negocio. Se ponga el dreno, pongan antibióticos y listo. Entonces, ¿qué va a pasar? En la progresión del empiema hay 4 fases: la exudativa, la fibrino-purulenta, la reorganizativa y el drenaje espontáneo. El drenaje espontáneo es muy difícil que pase porque sería soñado que el empiema se drenase afuera y que salga todo el líquido. Ustedes no necesitaron llamar al cirujano, nada, el líquido sale, usted lo saca, haga la limpieza y listo. No es así. La fase exudativa van a aparecer leucocitos, predominantemente polimorfonucleares, con desviación a la izquierda, y la glucosa va a ser normal. Hasta que pasa la fase fibrino-purulenta, va a producir mucho aumento de polimorfonucleares, aumento de fibrina porque se hace un tejido fibrinoso blanquecino, la glucosa disminuye un montón y ahí empieza a engrosar la pleura y disminuye de una manera muy exacerbada la complacencia y elastancia del pulmón. ¿Sí? Acá en esta fase donde el paciente realmente tiene mucha dificultad respiratoria. Y en la fase 3 ni hablar, ¿no? Cuando hay fibrosis de la hoja parietal, de las hojas pleurales, perdón, donde hay impedimento de la expansión pulmonar total, o sea, de la zona que está afectada. Entonces ahí el paciente lo más probable es que ingrese no solamente a tubo pleural, sino que a asistencia respiratoria mecánica. ¿Sí? Estamos hablando de un tubo respiratorio. Entonces, fíjense que el empiema es una enfermedad grave adentro de la evolución del derrame pleural exudativo. El diagnóstico es clínico, Miren esto, chicos. Si a usted les pregunta, ¿cómo es el diagnóstico de un derrame pleural o de un empiema? Bueno, el diagnóstico es clínico, laboratorial, radiológico y quirúrgico. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico clínico? Cuando haya signos semiológicos de derrame pleural. ¿Cuál es el diagnóstico laboratorial? Primero, la toracocentesis, el análisis de sangre que va a ver la leucocitosis, la eritrosedimentación va a estar aumentada, la PCR va a estar aumentada, y la toracocentesis, donde usted va a buscar físico, químico, citológico, bacteriológico para gérmenes comunes y bacilo alcohol resistente, que ya hablamos de esto. De hecho, una de las causas de los empiemas son las mismas causas del exudado.
Radiológico ya hablamos, placa de tórax, tomografía de tórax con las dos ventanas, mediastinal y pulmonar. Y obviamente la ecopleura, y acá la toracoscopía también sirve como diagnóstico. Quirúrgico, la toracoscopía y la toracotomía, ¿ok? Bueno, fíjense, toda cantidad de pus que hay en el pulmón derecho. Ve que se empujó el pulmón derecho de todo lado hacia el mediastino. ¿Bien ahí? Sí. ¿Sí? Y dibujó una S, ¿no? Sí, Ok. sí. Bueno, vamos a ver acá. Primera imagen, en la base del pulmón derecho, ¿ven? Sí, profe. Se extiende hasta el ápice del pulmón derecho. ¿Ven todos? Sí. Perfecto. ¿Ven acá atrás? En la segunda imagen, donde está el líquido. Sí. Hace como una bolsita. Y miren la tercera imagen, la cantidad, es una tomografía, sí, también, pero un corte coronal. Miren esta cantidad de líquido, es enorme. Pronóstico malísimo, ¿eh? Profe, permiso, este empiema es radiolúcido, ¿no? Sí, no, en este caso estamos hablando de tomografía. Tomografía se dice hiperdenso o hipodenso. En este caso, hiperdenso se ve el hueso, hipodenso se ve el líquido. Ok. Ok. Acá ven también en esta imagen, díganme, ¿qué ven? Una imagen hipodensa. Ah, ¿en qué pulmón? Izquierdo. Bien. Pulmón izquierdo, excelente. ¿Y qué más ven ahí? Ven que alrededor del líquido hay como una cubierta, una capa. Sí, una línea hiperdensa. Exacto, esto es lo que llamamos de fibrina, chicos. El empiema está encapsulado, que es muy común, ¿sí? Muy común. Miren lo que he hablado con ustedes de la fibrina que se produce en el empiema, ¿sí? Por esto que base del tratamiento es la uroquinasa y la streptoquinasa, pero ya vamos a hablar de esto. Acá son para que vean las muestras de líquido, mírenlo, ¿sí? Bien purulento. Miren la cantidad en la segunda imagen de fibrina. Este ya está todo tomado, este ya está en la tercera fase, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se trata el derrame pleural, el empiema? Obviamente, chicos, este primer cuadro acá, antes de la flecha, les van a hacer pensar que lo primero que tienen que pensar es que a qué gérmenes quiero atacar. Y para que sepan qué gérmenes quiero atacar, porque si no van a poner cualquier antibiótico, sépanlo que los primeros gérmenes, ¿cuáles eran? Staphylococcus, el SAM-R, Streptococcus, neumococo, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Y los anaerobios. Entonces, con base a esto, voy a poner los antibióticos. Obviamente que se acuerdan que el tratamiento no era solo antibióticos. El antibiótico que yo voy a usar puede ser ceftriaxona más metronidazol más vancomicina. O en el hospital puedo poner pipertazobactam o cefepime más metronidazol o meropenem. Yo prefiero poner pipertazo con meropenem, ¿sí? Obviamente que estos pacientes no los van a tratar solo, los van a tener una interconsulta con infectología. Y asociado a esto, van a poner el drenaje del tubo pleural para sacar el tubo. Entonces, van a llamar al cirujano torácico, decir que tenés un paciente con empiema y que necesita que le ponga un tubo torácico y van a llamar a infectología para que le ajuste el antibiótico. Mientras tanto, le da antibiótico y las pautas de seguimiento de enfermería. Suero, alimentación, cuidados de higiene, etc. ¿Sí? Bueno, anoten el tratamiento, lo voy a dejar ahí un minuto, porque creo que en el libro de Rey no habla del tratamiento, lo pasa como tratamiento es la toracoscopía con drenaje, ¿sí? Pero también lo pueden buscar en el Harrison, pueden buscar en el Farreras o en cualquier otro consenso que habla del empiema. ¿Anotaron? Sí. Sí. Bien, perfecto. El retirada del tubo cuando hay menor a 20, sí, 20 chicos. 50 quedó corto, quedó mucho.
pero no está mal, pero 20 mejor. Y si no hay mejoría con antibióticos y con el tubo, ahí sí voy a pensar en poner los agentes fibrinolíticos, que son dos, streptokinasa y uroquinasa. Nunca necesité usarlos, gracias a Dios, pero es una embolia hacerlo, ¿sí? Porque es una medicación que hay que controlarla. La uroquinasa se hace 100 unidades de uroquinasa, la diluimos en solución fisiológica en 100 mililitros, la instilo adentro del tubo, cierro el tubo, espero 2 horas y ahí después lo abro y lo aspiro, ¿sí? ¿Por qué 2 horas? Porque el tiempo necesario que el sistema fibrinolítico actúe y ustedes pueden empezar a sacar la cantidad de fibrina que hay. Eso está en el libro, es lo único que habla de tratamiento. Yo creo que sí. Sí, solo lo que acaba de decir está igual. Sí. Bueno, chicos, por último, que tenemos de derrame pleural, y ya terminamos derrame pleural. Tener en cuenta que el derrame pleural quiloso es por acúmulo, por compresión de los ductos linfáticos. Ustedes saben que los ductos linfáticos transportan los kilomicrones, que transportan la VLDL, toda esta porquería. ¿Se acuerdan de bioquímica? Más vale que se acuerden. Entonces, el kilotórax va a producir un líquido lechoso que tiene mucho aumento de triglicéridos, de disminución de colesterol. Va a haber compromiso de todo el retorno venoso por la vena ácida, porque esto cae en el ducto torácico e ingresa al sistema venoso hasta la vena cava inferior y después corazón derecho. El paciente entonces va a debutar con ¿qué? Disnea, todos los síntomas que ya vimos del derrame pleural, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de esto es lo mismo, ¿sí? Desobstrucción. Vamos a ver la causa de la desobstrucción, de la obstrucción, ya vimos, tumores que los más comunes, y si el kilotórax es no traumático, como ya dije, es tumores, es decir, el kilotórax es traumático, puede ser por 2 cosas. Por iatrogenia, o sea, durante una cirugía yo perforé el ducto linfático y se tapó, o se hizo una obstrucción, o hizo una cicatrización a lo cual se obstruye, entonces generé de manera iatrogénica, o una herida punzocortante, o hasta mismo durante las maniobras de RCP, donde hay fractura de costilla que puede generar esto, ¿sí? Así que mucho cuidado. Chicos, hasta acá vamos bien. Sí, profe. Sí. ¿Seguro? Vamos a ver las caritas de ustedes, si están cansados. Sí, pero Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Ahí estamos, ¿ves? Pregunta, dime. No, pero no, lo otro lo entendí perfecto. El martes tuve seminario con Rey y él dijo que Sí. lo de la clase de la semana del 6 en adelante, él lo daba por sentado. Mi consulta es, esto que estamos viendo ahora, él dio una reseña el martes. Yo el martes, cuando tenga con él seminario, nos va a preguntar lo que en teoría tocaba hoy, que era síndrome mediastinal y los temas correspondientes al segundo teórico de la segunda semana, o yo voy con esto y estoy bien. Mi duda Mira, es esa. ¿hoy qué día es? ¿Hoy es 18? Sí. Bueno, yo tengo acá, por ejemplo, que el programa de la semana 6 de marzo sería el síndrome de condensación. ¿Es esto? Sí. Claro, él lo Sí, que nos dio el repaso... y yo doy el teórico 2. Él da el 1 y yo doy el 2. Ok. Pues el Entonces 13, él da el 1 y yo doy el 2. En la semana del 20, que es ahora, él da el 1 y yo doy el 2. O sea que la próxima semana vamos a tratar de poner síndrome mediastinal, que es cortito, junto con el tema de la semana 20, junto con causa de broncoespasmo, etc. Así damos todo. ok. Igual voy a ir con lo leído de esta semana, entonces. Sí, No por- seguramente. Gracias. Lean todo, ¿sí? Gracias. Bueno, sigamos, chicos, así terminamos. Tenemos 20 minutos. ¿Cómo hago para desaparecer mi video? Acá. Bueno, neumotórax. La fisiopatología del neumotórax. Vuelvan a ver fisiología para recordar, pero tengan en cuenta algo. La complacencia de la estancia pulmonar se debe a qué? A que hay una presión negativa intrapulmonar,
¿sí? O pleural. En la expiración, o cero, perdón, ¿sí? En la inspiración hay una presión negativa que aumenta para que la presión positiva externa pueda hacer con que el aire entre. Y en la expiración esta presión pleural aumenta. Pero un segundito, Raniel, que ya te contesto la duda, si no terminamos, ¿sí? Entonces en la expiración esta presión pulmonar aumenta para que la gane de la presión externa y el aire pueda salir. En el neumotórax, una vez que ustedes, perdón acá el error de tipeo, ojeas, sí, perdón. Entonces, si ustedes saben esto, van a saber que en el derrame, en el neumotórax, perdón, hay un cambio de presiones, porque como hay una ruptura de la pleura, esta presión interna disminuye muchísimo, entonces el aire entra, pero no puede salir, ¿sí? Acumula aire a presión positiva interpleural, entonces hay una dificultad en el intercambio gaseoso. Acá sí, genera una desviación importante del mediastino, generando dificultad respiratoria, disnea, grado 3, 4, insuficiencia respiratoria, que ya van a tener la clase de insuficiencia respiratoria, compresión de los grandes vasos generando un shock hemodinámico y obstructivo, por supuesto, y de ahí muerte. Gravísimo, Es una situación clínica donde hay dos tipos de neumotórax, que es de la tensión, o el cerrado, o el abierto, neumotórax a tensión o no a tensión, ¿sí? O abierto o cerrado. Obviamente que el más grave... Iatrogénico. Y el iatrogénico, pero estamos hablando de que el iatrogénico puede ser abierto o cerrado también. Por ejemplo, el iatrogénico estamos hablando cuando vamos a hacer ¿qué? Una toracocentesis, ¿sí? Ahí está una imagen más ilustrativa para que usted vea. Acá en la parte lateral del tórax del paciente hay un orificio de entrada que se comunica con la pleura parietal y visceral con perforación de la misma. Hay un colapso pulmonar, ¿sí? Del pulmón derecho, que lleva un poquito de desviación, no mucho porque acá no se evolucionó tanto, pero es abierto, ven que sale el aire, entonces no es una urgencia médica, ¿ok? En este paciente hay tiempo. Ahora, hay tipo de neumotórax. Tipos, ya hablamos de abierto cerrado, pero también hay tipos de que sean espontáneos, secundarios, iatrogénicos, como habló el compañero, y traumáticos. Por ejemplo, los primarios es muy común en pacientes jóvenes, fumadores, que son la ruptura de muchas o flictenas. Estas flictenas se rompen durante algún ejercicio, etc. Entonces el paciente debuta con disnea súbita, desasosiego, pero a veces el neumotórax es tan chiquito que se resuelve solo. Obviamente que se asusta el paciente y va al médico y ahí uno descubre que tiene un neumotórax atención, pero chiquitito, no se hace nada. O a veces si se quiere hacer porque aumentó muchísimo la manifestación clínica, se hace una punción. Entonces ya vamos a ver dónde se hace y cómo se hace. El neumotórax espontáneo, secundario, en general se llama más por enfermedades preexistentes o secundarias, por ejemplo, el paciente asmático, por ejemplo, el paciente EPOC, por ejemplo, el paciente con enfermedades de colágenopatía, artritis reumatoidea, esclerodermia, lupus, sarcoidosis, neumonía, tumores, etc. Entonces ahí vemos que el paciente neumotórax secundario por patologías anteriores o preexistentes. Se dan cuenta que las neumonías pueden producir tanto neumotórax cuanto derrame pleural, ¿no? Entonces la neumonía no es solo una neumonía, es algo grave. Trátenla siempre como algo grave, ¿sí? ¿Quién me preguntó algo? Yo. ¿La bronquiectasia sería primaria o secundaria? ¿Me escuchas? ¿Cuáles son las causas principales de bronquiectasias? EPOC. El EPOC. Entonces la bronquiectasia por el paciente EPOC puede liberar el aire que está preexistente por la inflamación y genera un neumotórax. Otra patología que produce muchísima bronquiectasia, asma. Otra, fibrosis quística, ¿sí? Entonces
Y es más, la fibrosis quística, los pacientes tienden a morirse ¿de qué? De neumonía, porque adentro de las bronquiectasias suelen vivir la pseudomonas. Entonces se rompe esto, se libera el pulmón, genera una neumonía por pseudomonas y el paciente se muere. ¿Ok? Claro, sí, entiendo eso. Por eso yo pienso que quizás neumotórax primario puede ser por una bronquiectasia, ¿o no? No, porque hay una enfermedad preexistente, la bronquiectasia. Ok. Y por patologías anteriores. Ok. Y es más, que la ruptura de las buchas o flictenas no son enfermedades, son condiciones normales del paciente. ¿Sí? Ok. Bueno, el neumotórax heterogénico que ya hablamos, con una colocación de una toracocerteza, una vía central, un RCP, bueno, todo esto puede producir. Y un traumático por la fractura de costilla, arma de fuego o arma blanca. Y también tengan en cuenta esto, cuando tengamos la clase de asistencia respiratoria se van a dar cuenta de esto. Las presiones pulmonares son muy importantes cuando uno va a hacer una asistencia respiratoria, porque en el pulmón entra cierta cantidad de aire y es como un globo. ¿Qué es lo que pasa si yo lleno el globo demasiado? Explota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si yo a la asistencia respiratoria le mando demasiado aire con aumento de presión? El pulmón explota y libera aire y produce neumotórax a tensión. ¿Ok? Ok. ¿Cómo son las clínicas? Otra vez. Inspección, palpación, percusión y auscultación. En orden. Entonces el paciente va a tener disnea súbita, algo ya hablamos de esto, dolor en puntada de costado, tos seca, taquipnea, va a tener otros síntomas más según la complicación de neumotórax. Si es un neumotórax a tensión, generalmente viene con hipotensión, sudoración, taquicardia, tendencia a shock obstructivo hemodinámico. En la palpación vamos a tener que en la zona hay vibraciones vocales abolidas y van a tener disminución de la elasticidad. Ustedes cuando ponen la mano atrás del paciente de la base del pulmón no expande, ¿sí? En la percusión, como hay aire, demasiado aire, va a haber hipersonoridad o timpanismo y la columna es sonora. La diferencia del derrame pleural donde la columna era mate y de la neumonía donde la columna era sonora. Y la auscultación, murmullo vesicular abolido. Ahí vamos a ver un derrame pleural. Acá perdón chicos, un neumotórax. ¿Por qué es difícil el neumotórax a veces? Porque ustedes confunden el negro, que no entra nada, porque imagínense que la pleura está perforada y se llevó todo el pulmón colapsado hacia adentro. Ven que la flecha muestra que el pulmón está adentro, colapsado. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que quedó atrás quedó hueco. No es aire esto, es hueco. Y el hueco se ve negro, se ve radio lúcido, opaco. Igual se puede ver la trama levemente del lado izquierdo del pulmón. Y del lado izquierdo se va a ver porque la afección es del derecho. Pero miren que la tráquea está desviada un poco hacia la izquierda, ¿se dan cuenta? Sí. Ahí está. Bueno, lo mismo, acá muestra la flecha, colapso del pulmón hacia adentro, mediastinal derecho, con todo lo que conlleva el pulmón derecho, ¿sí? Hay trama pulmonar izquierda, hay desviación traqueal superior, no se ve bien la parte inferior, pero es un derrame pleural donde yo no veo orificio de entrada y salida, entonces lo tomo como que sea un neumotórax hipertensivo. Voy a aprovechar la imagen para decirles algo. Un derrame pleural, neumotórax hipertensivo es una urgencia médica. No hay tiempo para placas. Esta placa está porque es didáctica, pero no hay tiempo para placa, tomografía, no hay tiempo para análisis de sangre, no hay tiempo para nada. Acá la urgencia médica es segundo espacio intercostal del lado afectado en la línea hemiclavicular. Ustedes agarran una boca grueso y grande que llega hasta la pleura y pinchan y le sacan el aire. Va a escuchar un ruido que es... Cuando pase esto, lo transformaste de neumotórax hipertensivo a normotensivo. Y ahí sí hay tiempo para hacerle la placa, la tomografía.
lo que ustedes quieran, análisis de sangre, etc. Puede ser, me pregunta Grondona, puede ser que el diafragma desciende del lado del neumotórax. Sí, Profe, yo pregunté. el diafragma puede llegar a descender un poco. ¿Por qué? Porque como no hay movimientos de elastancia y complacencia, queda como letárgico, ¿sí? Porque acordate que este lado no está entrando aire. Bueno, y en este hay que ver, esta es una trampa. ¿Alguien? Del lado izquierdo no hay trama, puede ser, profe. Y entonces, ¿dónde está el Ahí derrame? hay. ¿Dónde está el derrame? El neumotórax. En la base. No. Chicos, Del lado ¿hay, derecho, entonces. ¿hay trama en el lado izquierdo? No. No. Sí. ¿Sí? Sí, mira todo esto. No parece, perdón. Sí. Y Parece que miren la está tráquea. mirando, Miren la tráquea. ¿Está? lado derecho, quizás. Entonces, el neumotórax es del lado izquierdo. Mira todo esto. El pulmón está colapsado hasta la mitad de la silueta pulmonar, el izquierdo. Y desvía la tráquea hasta la mitad del pulmón derecho. ¿Qué es esto? Compresión de los bronquios fuente del pulmón derecho, atelectasia. Entonces acá tengo un neumotórax a tensión del pulmón izquierdo, una bronquiectasia casi total del pulmón derecho. Miren que el paciente del pulmón derecho está respirando solo con la base pulmonar. Y es más, que si ustedes miran abajo en la base del pulmón derecho, está el corazón. Miren lo que desvió el corazón. ¿Ven? Sí. Ajá. El paciente estaba muerto. ¿Eh? Tratamiento, neumotórax espontáneo. Bueno, punción con aspiración. Ahí les dejo un link para que vean un video, ¿sí? Colocación del tubo pleural o laparoscopía para las resecciones de buchas. Chicos, terminamos por hoy. ¿Qué les pareció? ¿Fue un poco más didáctico? ¿No les gustó? Hablen. Está bueno que haya clase. imágenes. Tenemos poco tiempo, pero hablen. Sí, Está las bueno que haya imágenes, está bueno. profe. Sí. Siempre van a tener imágenes, ¿ah? En mi clase siempre hay imágenes. Porque Se si no entiende. ven, no van a aprender. Se entiende todo así mejor. Muy puntual. Son cosas que lo tienen que saber, ¿ah? Profe, permiso. Hay que saber el cálculo de tamaño de neumotórax. Dejemos estas cosas para la cátedra de cirugía, ¿sí? Son más específicas. Acá lo que nos interesa en Medicina Interna 2, en 1, perdón, es que ustedes sepan lo que es causas, diagnóstico, metodología de estudio y tratamiento, ¿sí? Si Ok. ustedes tuvieron buena base en semiología, ahora hay que agregar diagnóstico y tratamiento. Y si no lo estudiaron, vuelvan los libros del cuarto año a estudiar, ¿sí? Pues chicos, mi mail es medicobuenos@hotmail.com.